y comenzamos los preparativos para mudarnos nuevamente a Ámsterdam. Así que ya mañana comienza el viaje, vamos de vuelta a juntar plata con todo, esta vez así, de cabeza, cámara, lente, micrófono y a juntar plata para motorhome. Así que, pero tengo que destacar este desodorante, que es de cristal de sal, lo tengo desde marzo del 2020. El mismo. Un tío me lo trajo de Chile, me trajo dos. Este es el primero. Todavía tengo el segundo sin abrir, pero lo quería mencionar porque lo voy a botar. Porque ya está en la parte de todavía le queda, de hecho, pero ya está, no lo puedo subir porque se rompió ahí. Y ya está como la parte del plástico, entonces ya no es como. Pero destacarlo, para mí personalmente, yo tampoco transpiro enormemente, pero si quieren un desodorante cristal de sal, recomendadísimo. Para mí me sirve espectacular, así que recomendado. Ahora a mudarnos. Bueno, ya estamos listos, ya pasamos por el equipaje y todo eso, así que la idea ahora es, tenemos escala, esto es lo más estúpido, es parte del sistema, pero hacemos escala en Noruega y después nos vamos a Ámsterdam, no tiene ni un sentido, una escala súper tonta, y te creo como, queda en el camino, como que te bajas en el camino y después llegas al destino final, pero... en este caso vuelo directo a Oslo y de Oslo después nos vamos a Ámsterdam. No, me da la weá, me bajo en Oslo. Pero la idea ahora es meterle fuerte para poder al ahorro, al futuro también meterle para poder comprar la cámara, el lente, el micrófono y todo eso. Pero el siguiente paso, la minivan o nuevas aventuras, así que vamos a estar metiéndole fuerte a eso. Y sobre todo al ahorro. Porque ya como uno se cansa igual, no de viajar, pero sí de dar bote, como de estar como rebotando entre países, porque no lograste como, en este caso claro, fue una apuesta ir a Suecia, nosotros llegamos ahí listos, con trabajo listo, y de repente, ¡pum!, la empresa quebró completa, era una empresa gigante en todo Suecia, y quebró completa, entonces como, concha de weón, ¿qué mierda hacemos ahora? Y claro, y entonces no resultó. El sistema también de Suecia es que, si no tenía el trabajo, te toma como dos meses para recibir el primer sueldo, entonces no te da mucho el aguante, o sea, tenés que tener como 4.000 euros disponibles para poder hacer el aguante mientras no encontréis trabajo, entonces como es imposible. Para mí al menos en ese momento era imposible. Así que bueno, partimos a España, partimos a Málaga con un trabajo listo, no resultó, el personaje nos terminó robando la propina, así no la vamos a mojar. Así que bueno, por eso tampoco nunca lo incluí en ningún video, ni hablé de nada, no importa, lo dejamos así nomás. Parte de la experiencia. Y ahora ya volvemos a Ámsterdam, pero ya a meterle fuerte al trabajo y a viajar, porque eso sí, tengo que recorrer, pero ya un poquito como rearmarse, volver a agarrar un poquito de fuerza. Y ahora, siendo hora, acá en Málaga, costó encontrar el asiento, hay un montón de gente, así que... Pero está bonito Málaga, definitivamente lo recomiendo. Ahora en invierno está bastante más tranquilo, así que puede ser también un poquito más barato. Me gusta la idea de poder ahorrar plata una vez por todas, pero el objetivo también, obviamente la idea es poder meterle fuerte al canal, obviamente a la aventura, entonces trabajar de nuevo en Ámsterdam, conseguimos el departamento que teníamos antes, entonces también eso nos ayuda a ahorrar plata, que es lo importante. Y con eso, mi objetivo, vamos a ver si lo puedo cumplir, porque no lo sé, pero la idea es trabajar 40 horas a la semana en 4 días y tener 3 días libres, ¿sí? Esos son 3 días libres que tenga, voy a poder trabajar a full y meterle fuerte a eso. Ahora vamos a Oslo. Igual sería lindo poder subir escrito por Noruega, pero no todavía. Hay un viaje que quiero hacer por ahí. Vamos. Y llegamos a Ámsterdam con todas las porquerías. A meterle bueno. Está bonito, ojo, está bonito. Buena bienvenida.
Y por supuesto, volví, ya estamos de vuelta en el apartamento antiguo, donde estamos, al menos esto es por ahora. Después vamos a estar como un periodo más largo, pero lo importante es que estamos en Ámsterdam. Y por supuesto, ya volvimos, nos vinimos a Ámsterdam el día 10 de noviembre, el domingo. Llegamos acá y ya estamos como buscando trabajo y todo. Quizás apareció algo, no estoy muy seguro, vamos a ver qué pasa. Hay que definir algunas cosas, pero es lindo proyecto. Así que vamos a ver qué pasa. Les voy a contar un poco más después, porque igual les quiero compartir sobre esta organización, así que de todas maneras les voy a contar un poco después. Y lo importante es meterle fuerte, meterle al trabajo, ahorrar, sobre todo ahorrar, porque quiero meterle a mi profesión, que es de fotógrafo, y también al canal de YouTube. Así que vamos a estar con el objetivo clarísimo. Pero les quería contar que nos vinimos justo a tiempo. El corazón decía, ándate. Apareció Amsterdam y fue, tienes que ir. Hoy estamos a 14, el día 13, Dana golpeó Málaga, mucha inundación, muchas cosas como se inundó Corte Inglés, se inundó la estación, se inundó el hospital psiquiátrico, se inundó la clínica, se inundó hospitales, el centro de Málaga estaba completamente inundado, el paseo del parque que vimos en algunos videos completamente inundado también, los ríos se desbordaron, entonces también como espero, todavía no se sabe mucho, pero espero que no haya gente muerta, y en este tipo de cosas uno nunca sabe, lamentablemente, pero mucha fuerza también también una manera de mostrar el apoyo a la gente de España. Así que si eres de Málaga, cuéntanos en los comentarios de alguna manera en que podamos ayudar quizás, porque claro, obviamente en este tipo de cosas no es mucho lo que se puede hacer desde afuera, pero al menos apoyar y darle una manito, un aliento de apoyo o un algo positivo a los chicos de allá. También conocí mucha gente de Málaga, así que también, pero estaba justo de viaje, así que vamos a ver cómo están y cómo está la cosa en casa. Pero un saludo grande, y para cerrar el video, recuerden suscribirse al canal, que es muy buena ayuda también. Denle dedito para arriba, dejen en los comentarios, compartan qué futuros videos les gustaría ver de Amsterdam. Vamos a preparar algunos videitos lindos para mostrar un poquito más profundo. Y redes sociales acá abajo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!